Ens hem desplaçat fins al Museu de la Medallística de Nules, on avui li van a rendir un homenatge molt especial a Vicent Perelló. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante. Bueno, también como es un acto un poco informal, aunque muy importante, no por la forma de hacer el acto deja de ser menos importante. Yo creo que hoy, pues día 17 de enero, día San Antonio, pues es un día muy importante para nuestro municipio. Lo que hace prácticamente un mes anunciamos con la exposición que hicimos en la biblioteca, la primera exposición de Vicente Perelló La Cruz, que marca el tema de pintura, que pues bueno, tengo que decir que todos los grupos cuando lo propusimos por unanimidad se decidió, lo cual quiere decir que es por todo el municipio, pues el declarar a Vicente Perelló La Cruz pues hijo adoptivo. Hoy por hoy pues parece que sea un honor, ¿no? Pues un honor más, que no le demos una importancia, pero sí es muy importante lo que el municipio de Nules y los 17 concejales, incluyendo al alcalde, que en el pasado pleno se nombró por unanimidad, es un día histórico. Por todo lo que Vicente Perelló La Cruz pues lega a este municipio, que son unas 70 esculturas y unos 110 dibujos, que es toda una vida artística. Entonces, bueno, no encontraría el adjetivo como alcalde para agradecerle, ni palabras apropiadas para agradecerle todo lo que nos deja nuestro municipio, ese patrimonio cultural que de aquí a unos años, los que estamos hoy por hoy lo podemos disfrutar, pero estoy seguro, como suele pasar en el arte, de que siempre se valora mucho más con el paso de los años. Estamos haciendo una cosa importantísima y esperemos pues, que esto sea el primer paso de poder llevar adelante todo este patrimonio cultural que tiene el municipio de Nules aquí en este Museo Enrique Giner, que esperemos que en un futuro podamos tener también una construcción muchísimo más amplia para poder mostrar todas este legado que entre otros nos hace Vicente Perelló La Cruz. Yo tengo aquí todo un extenso currículum de Vicente, pero yo creo que hoy sobran las lecturas y que se tiene que agradecer a todos los compañeros de mesa pues este apoyo que le damos a Vicente, que soy yo el encargado de transmitirlo, pero quiero que veáis 17 caras, las cuales representan a 13.000 habitantes de este municipio. Agradecer también al apoyo de diferentes instituciones, entre ellas que siempre van cogidas de la mano, Caja Rural, que siempre nos ha mostrado ese apoyo también, que están aquí presentes, a todos los artistas y, como no, al artista principal, que era uno de los cometidos más importantes y más acuciantes que queríamos hacer, que era que Vicente, si me
permites, que presenciases el acto, que este pueblo te quiere, que este pueblo te devuelve un poco de lo mucho que tú nos entregas, y creo que el reconocimiento que más grande podemos darte es el de darte de hijo adoptivo. Todo el municipio, mi persona hoy por hoy, pero esto quiero que sea un reconocimiento del pueblo hacia ti. Y quiero que sepas que te queremos, que te estamos muy agradecidos y que seguramente no podremos agradecerte con palabras, como bien digo, todo el patrimonio que le dejas a este municipio. Muchas gracias, Vicente, en mi nombre y en el de las 13.000 almas que represento hoy por hoy. Muchas gracias y no puedo decir nada más. Muchísimas gracias. Es que no solamente es el municipio que se implica, por supuesto que es el municipio, Miguel Ángel como diputado provincial de Cultura también ha querido acompañarte, que somos 13.000 almas de Nules y toda la provincia en su persona, entonces también quiere dedicarte unas palabras. Bueno, pues en primer lugar, Vicente, muy buenas tardes, alcalde, muchas gracias, corporación y todos los asistentes que están aquí. Gracias por varias cosas, pero empezaremos por la primera. Primero, por invitarnos, y estoy hablando en nombre de la Diputación Provincial y de su presidente, don Carlos Fabra, a poder participar de un acontecimiento excepcional. Que un pueblo, completamente un pueblo, adopte a una persona por su calidad humana y en este caso artística, es algo que no se da frecuentemente. Y desde la Diputación Provincial estamos orgullosos y satisfechos de que el pueblo de Nules haya hecho ese reconocimiento a la persona de don Vicente. Agradecimiento también, y en este caso concreto, a él y a su trabajo por la aportación que hace. Indudablemente el pueblo de Nules está contento de sus obras de arte, de su museo, de sus colecciones, pero no puede olvidarse, y esto te lo digo a ti, querido alcalde, de que esto es patrimonio de todos. Y esto está aquí en Nules, lo disfrutáis, tenéis ese orgullo y satisfacción, pero es de todos, es para compartir. Y todo lo que suponga una aportación cultural y patrimonial, en este caso a la provincia, tiene que ser agradecido con mayúsculas. Y este es el segundo agradecimiento que yo quería hacer también. Quería agradecer el calor humano. Como me explicaba el alcalde hace unos minutos, aquí hay representación importante de espacios, instituciones fundamentales en la vida diaria de Nules, que han querido, de alguna manera, reconocer la figura de don Vicente y reconocer también esa aportación a la cultura. Pues muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias en nombre de la provincia, en nombre de nuestro presidente y también en nombre propio. Poder participar durante unos minutos de un acontecimiento de esta envergadura, les puedo asegurar que es una satisfacción personal inenarrable. Poder estar junto a una persona que ha querido compartir su obra, el trabajo de toda una vida con un pueblo, y poder estar en el momento en que ese pueblo, 13.000 almas, pero mucho más, porque incorporamos a toda la provincia, le agradece y le reconoce ese trabajo, esa aportación y esa donación, indudablemente es algo que no se da y que yo estoy viviendo con una intensidad como no se pueden imaginar. Muchas gracias, querido alcalde, por haberme invitado y muchas gracias a don Vicente por su aportación. Bueno, pues ahora manda el protocolo que cuando a una persona, en este caso a Vicente, se le ha nombrado hijo adoptivo, tengo el honor de, entre otras cosas, de colocarle lo que es el escudo del municipio de Oro. En este caso, si mi mala pata y mis manos me permiten, podré colocárselo. Te lo pondré así, por si me entre otras cosas. Lo lleva. Después hemos formalizado una placa que queremos entregarla en nombre y entrego en nombre de todo el municipio que dice:
El Pleno del Ayuntamiento de Nules, celebrado el día 27 de diciembre del año 2007, de forma unánime, quiero recalcar unánime, acordó nombrar hijo adoptivo de esta villa a don Vicente Perelló La Cruz. Nules, enero de 2008. Tengo el honor de entregar. Y bueno, ya con este acto, pues bueno, damos por finalizado. Vicente quería también que fuese un acto muy en familia. Perdón, pero quisiera, Sí. Vicente Felipe, quería decir algunes puntualitzacions. Bueno, a sol·licitud perquè les coses van com van i la pressió és molt forta. Però per Vicent procuraré no fer l'índio, dic així de clar. Jo vull dir-li a Vicent que en nom meu, en nom de Sol, en nom de Juan Carrión i en nom d'Enric Mestre, que són les persones que formem juntament amb l'alcalde el Consell Delegat de Perelló La Cruz, farem l'impossible per poder interpretar la seva voluntat i portar-la a terme. De fet, me pareix que se'n van a la llum de les imatges les 7 paraules. I este matí Felipe Garín, perquè Sol ha parlat en ell, perquè també ha parlat en ell Carmen Pérez, pues bueno, ens ha donat la notícia de que és més que probable que durant el mes de març el Centre Cultural del Carme de la ciutat de València aculli una exposició de l'escultura religiosa de Perelló La Cruz. És un reconeixement que li ve a una persona que al llarg de tota la seva vida, com no han llegit la biografia, ho diré jo, ha buscat sempre fer el que ha cregut en consciència que tenia que fer, sense doblar-se absolutament gens a les voluntats dels que li encarregaven treballs. Per això va deixar d'esculpir per encàrrec, va viure i ha viscut tota la vida com a professor, bé en instituts, bé en la Universitat Laboral de Cheste, i per això ha fet en escultura el mateix que va fer el submestre en medallística, en la col·lecció Araiseca, el que li ha donat la gana. Ha creat lliurement, sense cap tipus de condicions. Per això l'obra de Vicent se'n va de tot el que puguem veure per ahir, perquè no ha entrat en el mercantilisme i ha fet el que creia ell en el seu interior, equivocadament o acertadament, per mi molt acertadament, l'obra que ha fet. Per això és singular l'obra d'ell. El que l'obra d'ell vaig a la llum de les imatges, l'obra d'ell vaig al centre del Carme de València, pense que per a l'alcalde de Nules i per a la Diputació és un orgull molt gran que han de tindre. I jo estic convençut que aquesta vegada Vicent no fallarà el tema. No fallarà perquè la voluntat de la corporació municipal és la que és i jo encara crec que queda gent en paraula. I com crec que queda gent en paraula, crec que el que tu saps, jo sé, i Sol i l'alcalde se portarà a terme. I el Consell farem l'impossible per fer el que tu vols. I res més. Pero creo que será mejor. La emoción lo embarga. Sí, que es verdad. No, pero se recupera. Lo que sí quería decir, y en este momento entregarlo, son 2 serigrafías, simplemente 2 serigrafías de Julio González, que hace ya muchos años me regaló directamente su discapacidad. Yo las he tenido siempre como algo tan querido, tan vivo, que lo que el mejor sitio donde puedas estar a partir de ahora es aquí. Gracias.
sí. Pues nada, muchísimas gracias por venir a todos los asistentes, tanto compañeros de pleno, como bien ha dicho Caja Rural y demás compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias y buenas tardes. De otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. I ha finalitzat aquest acte tan important per al poble de Nules i per a tot Castelló, no? Efectivament. Jo, conforme ha dit en el no discurs, perquè ha parlat en el cor més que llegir, perquè com heu vist tenia molts papers, podia haver llegit tot el currículum de Vicente Perello la Cruz i tot el legat i totes les coses, però ha preferit parlar una miqueta en el cor. No? I efectivament és un dia important no només per a Nules, perquè som els que recibim, els que adoptem a Vicente Perello la Cruz i tenim aquest legat cultural que ens fa, i com bé ha dit el diputat Miguel Ángel Mulet, pues és un patrimoni que podrà disfrutar tota la província i tot el món. O sigui, és una cosa, l'art no és titularitat de ningú, sinó que és internacional, no? Més allá de los mares que diuen els més majors, no? Entonces, pues bueno, pues efectivamente es un día emotivo y un día importantísimo. Se podrá disfrutar de su obra en la luz de las imágenes y en el centro del Carmen de Valencia. Efectivamente, como bien ha dicho el cronista, pues la obra de este importantísimo artista, Vicente Perello la Cruz, se va a poder disfrutar, como bien sabéis, en la luz de las imágenes de aquí unos pocos meses. Y también, de noticia de hoy mismo, pues también nos han pedido permiso ya pues para llevarla al Centro Cultural del Carmen, lo cual pues es una señal de la grandeza de este artista, que gracias a Dios sigue entre nosotros. Le hemos podido hacer ese homenaje en vida, muchos años que dure, y bueno, pues efectivamente para mí como alcalde en estos momentos pues es un orgullo, ¿no?, el ampliar el patrimonio cultural del municipio, que espero que en pocos años, incluso dentro de lo que es la legislatura, podamos tener ese nuevo gran museo para albergar toda esa obra cultural. Pero lo que sí que me enorgullece más como persona que como alcalde, aunque muchas veces no podemos separarlo, es el haber tenido la grandísima suerte, de haber convivido y compartido con Vicente Perello la Cruz estos momentos, que yo estoy seguro que va a ser uno de los artistas en el siglo XX, parte del siglo XX, porque nació en 1933, y estoy seguro que en todo lo que es siglo XXI pues va a tener un reconocimiento extraordinario. Supongo que usted lo conocerá más personalmente y me gustaría que destacara pues algún rasgo que es lo mejor tanto de su persona como de su obra. La paz, la tranquilidad, la sencillez, la calma, son todo calificativos y sensaciones que me transmite. He tenido el placer de estar algunos momentos con él, incluso una vez en una comida, es una anécdota, y se lo decía, dentro de la vida ajetreada que llevamos los políticos y los alcaldes y todos un poquitín, pues se lo dije. Digo, me transmite paz, me transmite tranquilidad, me transmite serenidad, y eso es lo que plasma en sus imágenes, en sus esculturas, en sus cuadros. Serenidad. Yo creo que ha llegado a ese momento en que las personas descansan tranquilamente, y el compartir y el conocerlo, pues dentro de este vorágine y este estrés que a lo mejor llevamos siempre, pues cuando te sientas con una persona de este tamaño de persona, ¿no?, pues lo que me transmite es paz y serenidad, y es lo que creo que transmiten sus imágenes. Y yo no voy a decir otra cosa que no sea esto, ¿no? Me gustaría encontrar otra característica que digas, lo que me transmite es paz y serenidad, que creo que es, cuando veis las imágenes de él, pues lo que transmite. Entonces me gustaría pues que el mundo estuviese rodeado de muchísima gente con estas características, de esa paz y esa tranquilidad, pues porque estoy seguro de que todas las personas tenemos una vida, y vivirla con esa serenidad pues te da otro punto de vista. Entonces es lo que destacaría, esa serenidad. ¿Con qué se identifica el pueblo de Nules y su gente con la obra de Vicente?
pues yo espero que sea con lo que te acabo de decir, con la paz, la tranquilidad y después, como bien sabéis, como bien hemos dicho, es una obra extensísima. Esto quiere decir que se han implicado muchísimas horas de trabajo y yo quiero pues que la gente de mi municipio pues es trabajadora, mi gente siempre se ha implicado pues con eso, o sea, en lograr algo que no se vea hoy en día, sino que se vea en un futuro como es la obra, dejar algo para formar parte de la historia. Yo creo que tiene muchos puntos de sintonía con Vicente Perelló la Cruz. Nules, como bien dice incluso su himno, es un pueblo trabajador tranquilo, ¿no? Pero siempre como la hormiguita, haciendo camino. Y yo espero pues ser alcalde de un municipio, trabajador por supuesto, que siempre lo ha sido, emprendedor y sobre todo pues con una obra extensísima. Y después gente tranquila y gente de bien, gente normal, gente de la calle, gente tranquila. Pero con algo especial, ¿no? Como Vicente. Por supuesto, con algo especial y yo creo que, bueno, a través de vuestras cámaras espero que eso se pueda transmitir. Dentro de la provincia de Castellón, yo quiero que Nules se conozca, como bien estoy diciendo desde hace 7 meses que soy el alcalde, que siempre que se mire a Nules se mire por cosas pues como estas, pues pioneros en cultura, tenemos un extensísimo patrimonio cultural, pioneros en trabajo, porque siempre estamos ahí, porque siempre recuerdo también de pioneros en trabajo, pues sí, pues de este pequeño municipio apareció lo que es la Cleme Nules, que siempre le hacemos razón. ¿Y por qué? Pues gracias al trabajo y al ímpetu de sus vecinos. Sobre todo, bueno, un pueblo que vive a orillas de la playa, la serenidad y la paz. Entonces la tranquilidad también es un cuño que va con nuestro municipio. Muchas gracias. A vosotros.